Había una mujer en Jerusalén cuyo nombre, siglos después, seguiría brillando en las páginas de la fe. Su nombre era Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. A simple vista, no parecía diferente a las demás, una mujer común en medio de un pueblo cansado, un pueblo que llevaba siglos esperando la promesa del Mesías. Pero lo que ella vivió, lo que ella cargó en el alma, y lo que finalmente presenció en el templo, la convertiría en un testimonio vivo de que Dios nunca olvida a los que esperan en Él. Desde su juventud, Ana había conocido tanto la dulzura del amor como la crudeza del dolor. Se casó siendo joven, como era costumbre en su pueblo. El día de su boda estaba lleno de cánticos, risas y promesas. Quizá ella pensó que tendría una vida sencilla, una familia, hijos corriendo entre las calles de Jerusalén, y un esposo con quien envejecer. Pero la vida no siguió ese camino. 7 años después de haberse casado, la muerte la visitó. Su esposo partió, y Ana quedó viuda. Una mujer sola en una sociedad donde la viudez era sinónimo de fragilidad, vulnerabilidad y silencio. No tuvo hijos que la sostuvieran ni riquezas que le garantizaran una vida cómoda. Lo único que tenía era su fe. Y fue esa fe la que definió el rumbo de su existencia. Mientras muchos en su situación habrían caído en la desesperanza, Ana tomó una decisión que marcaría su destino, dedicarse por completo al servicio en el templo del Señor. Día y noche, en oraciones y ayunos, en lágrimas y cánticos, su vida se convirtió en una ofrenda viva. El templo de Jerusalén se volvió su hogar. Sus columnas altas, sus patios llenos de gente, los cánticos de los levitas, el olor a incienso que se elevaba hacia el cielo, todo aquello formaba parte de su día a día. Y, sin embargo, detrás de cada oración de Ana había un eco profundo de anhelo, la promesa de Dios de enviar un Mesías. El pueblo de Israel llevaba siglos esperando. Profecías antiguas hablaban de un rey, un salvador, un redentor. Algunos ya habían perdido la esperanza, otros se habían resignado a vivir bajo el yugo de Roma. Pero Ana, aun con el corazón marcado por la soledad, mantenía viva la llama de la fe. Cada mañana, al ver el sol elevarse sobre Jerusalén, ella repetía en su corazón: Señor, yo espero en ti. Sé que tus promesas no fallan. Esa fidelidad la transformó. La gente que acudía al templo notaba que había algo distinto en ella. Su cabello encanecido, sus arrugas y su caminar pausado no opacaban la fuerza que irradiaba desde su interior. Ana no era recordada por su dolor, sino por su devoción. Había quienes iban al templo solo para escucharla orar, para sentir esa paz extraña que parecía envolverla. Muchos la miraban como a una madre espiritual. Para los peregrinos que venían de lejos, Ana era un símbolo, la prueba de que, aunque los imperios se levantaran y cayeran, la fe de Israel seguía viva en los corazones sencillos. Sin embargo, lo más impactante de su historia aún estaba por suceder. Ana no lo sabía, pero su fidelidad silenciosa la estaba preparando para un encuentro que cambiaría la eternidad. Y aquí quiero detenerme un momento, porque lo que viene en los siguientes minutos es algo que te hará comprender por qué Dios guarda a ciertos hombres y mujeres en la espera. A veces creemos que la vida nos deja olvidados, que las promesas de Dios tardan demasiado. Pero la historia de Ana es la prueba de que Dios no llega tarde, llega en el momento exacto. Por eso, quédate conmigo, porque muy pronto verás cómo esta anciana, despreciada por algunos como una mujer sin historia, fue en realidad la elegida para ver con sus propios ojos lo que generaciones habían esperado: al Mesías prometido. Pero antes de llegar a ese instante glorioso, debemos recorrer el camino que la formó. Porque entender cómo Ana llegó a convertirse en la profetisa que reconoció al Mesías, es también entender cómo Dios obra en tu vida, incluso en medio de las pérdidas y las largas esperas. Ana conoció el dolor, pero en lugar de rendirse, convirtió su herida en altar. Su soledad se transformó en intimidad con Dios. Su fragilidad en fortaleza espiritual. Y a lo largo de los años, se convirtió en un ejemplo viviente de que la fe verdadera no depende de circunstancias, sino de la confianza en la fidelidad de Dios. Muchos la habrán visto como una mujer olvidada, alguien que nunca reconstruyó su vida. Pero la verdad es que Dios la estaba moldeando.
En cada día de oración, en cada ayuno, en cada lágrima, estaba tejiendo la historia de una mujer que sería parte del cumplimiento del plan divino. Y aquí hay una lección poderosa para ti que estás escuchando: lo que hoy te duele, lo que hoy te hace sentir vacío, puede ser precisamente lo que Dios está usando para acercarte más a Él. Así como Ana, tú también puedes convertir tu valle de lágrimas en un lugar de encuentro con la gloria de Dios. Ana no buscó protagonismo. No buscó fama, ni consuelo humano, ni reconocimiento. Su mirada estaba fija en lo eterno. Y aunque los años pasaban y su cuerpo envejecía, su espíritu se fortalecía día tras día. Y es aquí donde empieza el misterio. ¿Por qué una mujer anciana, viuda y aparentemente olvidada, se convertiría en la testigo de uno de los momentos más gloriosos de la historia? ¿Por qué ella y no otra? La respuesta es sencilla pero profunda: porque Dios mira el corazón. Y el corazón de Ana ardía con un fuego que nada ni nadie pudo apagar. En los siguientes minutos veremos cómo esa fe, mantenida contra todo pronóstico, la llevó a estar en el lugar correcto, en el momento exacto. Y cómo sus ojos, cansados por los años, serían iluminados al contemplar al niño que cambiaría el destino de la humanidad. La historia de Ana no puede entenderse sin comprender el contexto en el que vivía. Jerusalén era una ciudad vibrante, llena de comercio, peregrinos, soldados romanos y rumores de rebelión. Pero en medio de esa tensión política y espiritual, había un lugar que latía con un fuego eterno: el templo del Señor. Allí, entre columnas majestuosas y cánticos que se elevaban como incienso, Ana había encontrado su refugio. No tenía casa propia ni hijos que llenaran su vejez de compañía. Su hogar era el templo, su familia eran los que buscaban a Dios, y su herencia no era oro ni tierras, sino la esperanza de un Mesías. Día y noche permanecía en oración. No como un acto vacío de religiosidad, sino como alguien que había aprendido a respirar la presencia de Dios. Para muchos, ella era una mujer anciana, viuda y sin futuro. Pero para el cielo, era un testimonio viviente de fidelidad. Cada palabra que pronunciaba en sus oraciones era como un hilo invisible que unía la tierra con lo eterno. Había noches en que Jerusalén dormía, pero Ana seguía en vela, de rodillas en algún rincón del templo. El frío de las losas se mezclaba con el calor de sus lágrimas. Sus labios murmuraban salmos, y su corazón repetía una y otra vez: «Ven, Señor, no tardes más». Los sacerdotes la conocían bien. Algunos la miraban con respeto, otros con indiferencia. Pero todos sabían que Ana estaba allí, como un faro encendido en medio de la oscuridad de una generación cansada. Con el paso de los años, los peregrinos que visitaban el templo la reconocían. «Ahí está la profetisa», decían. Y aunque nunca llevó un título oficial ni se vistió con honores, su vida misma hablaba con más fuerza que 1000 discursos. Ana no se conformaba con ver el mundo derrumbarse bajo la opresión romana ni con las promesas que parecían nunca cumplirse. Ella sabía que Dios no es hombre para mentir. Sabía que el Mesías vendría. Y por eso perseveraba, aun cuando todo alrededor parecía estancado. Aquí es donde quiero que notes algo: mientras muchos perdieron la fe, Ana perseveró. Esa constancia silenciosa era su mayor sermón. Y en los próximos minutos, veremos cómo esa perseverancia se convertiría en la llave que la llevó a un momento único en la historia. Pero no adelantemos el final todavía. En su ancianidad, Ana no dejó que la rutina la apagara. No dejó que la edad la volviera cínica. Mientras otros envejecían con quejas, ella envejecía con gratitud. Su rostro arrugado brillaba de gozo, porque cada día que despertaba era una nueva oportunidad de esperar al Dios que cumple sus promesas. ¿Puedes imaginarlo? Décadas de espera, de oraciones sin respuesta visible, de noches largas, y, aún así, Ana permanecía. Ella entendió lo que muchos no, que la espera con Dios nunca es tiempo perdido, es tiempo sembrado. Los jóvenes que entraban al templo la buscaban para escuchar una palabra de consuelo. Las madres la observaban y decían: «Quiero que mi fe sea como la de ella cuando llegue a su edad». Incluso los sacerdotes, en secreto, a veces inclinaban el oído para oírla clamar, porque había algo en sus oraciones que estremecía el alma. Y mientras la vida seguía su curso, Ana se volvía cada vez más invisible para los hombres,
pero más visible para Dios. Aquí hay un detalle que no podemos pasar por alto. La Biblia dice que Ana era profetisa. Eso significa que su vida no solo era oración, sino también revelación. Ella podía discernir las señales, interpretar los tiempos y anunciar lo que estaba por venir. No era adivinación ni magia, era el don de Dios manifestándose en una mujer anciana y fiel. Y eso ya nos dice algo poderoso, que Dios no se fija en la edad, ni en el género, ni en las limitaciones sociales. Él escoge a quienes tienen un corazón dispuesto. Y Ana lo tenía. Presta atención aquí, porque en los próximos momentos veremos cómo esa sensibilidad espiritual la preparó para reconocer algo que miles pasaron por alto. Muchos fueron al templo y no vieron nada. Pero Ana sí vería. Mientras tanto, en esos años de espera, Ana seguía su rutina. Sus días estaban marcados por el ritmo del templo, el sacrificio de la mañana, las oraciones al mediodía, el incienso al atardecer, los cánticos que se elevaban hasta la noche. Y ella, en cada instante, ofrecía su vida como una ofrenda. A veces caminaba lentamente entre los patios, saludando a los peregrinos. Otras veces se quedaba horas quieta, observando los rostros de los que entraban y salían. En su interior, oraba por cada uno, aunque no supieran que esa anciana los estaba levantando en súplica ante el cielo. Y, sin embargo, aunque parecía que los días se repetían iguales, algo se estaba gestando. Algo invisible, algo poderoso. El Mesías ya había nacido. Ana todavía no lo sabía, pero el cielo estaba preparando un encuentro divino. Es aquí donde la narración se llena de tensión. Porque lo que para Ana era un día más de oración, estaba a punto de convertirse en el día más importante de su vida. Pero antes de llegar a ese momento sublime, quiero que pienses en lo siguiente: ¿cuántas veces has sentido que tu vida se repite en la misma rutina? ¿Cuántas veces has pensado que tus oraciones no cambian nada? Ana pudo haber sentido lo mismo. Y, aún así, nunca dejó de orar. Ese es el secreto. Lo que parece rutina, cuando se hace en fidelidad, se transforma en preparación. Lo que parece un ciclo interminable, cuando se entrega a Dios, se convierte en un escenario para su gloria. En los siguientes minutos veremos cómo una mujer anciana, aparentemente invisible, fue puesta por Dios en el centro mismo de su plan eterno. El reloj de Dios se estaba moviendo, y Ana estaba en sintonía. No era casualidad que estuviera en el templo aquel día. No era casualidad que sus ojos, cansados por los años, se iluminaran al contemplar a un niño en brazos de sus padres. Todo lo que había vivido la había preparado para ese instante. Pero eso lo descubriremos en lo que resta del video. El templo estaba lleno de vida aquella mañana. Peregrinos entraban y salían, los sacerdotes realizaban sus deberes, los cantos resonaban en los patios. Para muchos, era un día más en el calendario. Pero para el cielo, era un día escrito desde antes de la fundación del mundo. Ana, como tantas veces, estaba allí. Avanzaba lentamente con pasos cansados, apoyándose en su bastón de madera. Sus ojos, aunque debilitados por los años, conservaban un brillo que no se apagaba. Nadie lo sabía, pero ese día sería distinto. Ese día su vida entera cobraría sentido. En otra parte del templo, un joven carpintero y su esposa humilde entraban con un niño en brazos. José y María, obedientes a la ley, habían venido a presentar a Jesús, como estaba escrito: todo primogénito será consagrado al Señor. En sus manos no llevaban oro ni riquezas, sino una ofrenda sencilla, 2 tórtolas, sacrificio de los pobres. A simple vista, era una familia más entre la multitud. Pero aquel niño no era un niño cualquiera. En su llanto estaba escondida la voz que un día calmaría tormentas. En sus pequeños dedos estaba la mano que sanaría enfermos y levantaría muertos. En su mirada inocente estaba la luz que iluminaría al mundo entero. Ana no lo sabía aún. Pero algo en su espíritu comenzó a agitarse. Mientras caminaba entre los patios, sintió un estremecimiento que no podía explicar. Era como si el aire se hubiera vuelto distinto, como si la eternidad hubiera tocado la tierra. Sus oraciones de toda una vida parecían responderle con un eco silencioso: el momento ha llegado. Y entonces, lo vio.
Allí, en brazos de María, un niño. Tan pequeño, tan frágil, y, sin embargo, su corazón supo de inmediato lo que sus ojos todavía intentaban comprender. Era el Mesías. El Salvador prometido. El cumplimiento de cada lágrima, de cada clamor, de cada madrugada en vela. Ana se detuvo, con el corazón latiendo desbocado. Sus labios temblaban, pero no de cansancio, sino de emoción. Con pasos lentos, se acercó. Cada paso era como un eco de las décadas de espera. José y María la miraron con curiosidad. Seguramente estaban acostumbrados a que la gente se acercara a ver al bebé, como suele pasar. Pero había algo diferente en la forma en que aquella anciana los miraba. No era una curiosidad común, era adoración, era reconocimiento. Ana levantó sus manos temblorosas hacia el cielo y comenzó a alabar a Dios. Su voz, quebrada por la edad, se elevó con una fuerza que asombró a los presentes. Los sacerdotes detuvieron por un instante sus tareas, los peregrinos se giraron, los niños se quedaron quietos. Todos sabían que algo extraordinario estaba ocurriendo. Señor, exclamó, has escuchado las oraciones de tu sierva, has cumplido lo que prometiste. Mis ojos ven hoy la salvación de Israel, la luz que alumbrará a las naciones y traerá gloria a tu pueblo. Aquella anciana que había pasado desapercibida por tantos años, ahora era el centro de atención en el templo. No porque buscara protagonismo, sino porque reconoció lo que otros no pudieron ver. En medio de una multitud, ella distinguió al Mesías. Aquí está la clave, muchos estaban en el mismo lugar, viendo al mismo niño, pero solo unos pocos, como Ana y Simeón, lo reconocieron. Y eso nos habla de la importancia de vivir sensibles al Espíritu. Porque Dios puede estar actuando frente a nosotros, y si no estamos atentos, lo pasamos por alto. Ana se inclinó ante el niño. No lo tomó en brazos como Simeón, pero su mirada lo envolvió con una ternura indescriptible. En su corazón, supo que toda su vida había valido la pena solo por ese instante. Cada noche de vigilia, cada oración aparentemente sin respuesta, cada lágrima derramada, todo cobraba sentido frente a ese pequeño rostro. Los presentes comenzaron a murmurar. Algunos pensaban que aquella mujer estaba exagerando, otros la miraban con asombro, y algunos sintieron un estremecimiento en lo profundo de su ser. Porque aunque no entendían del todo, algo en la atmósfera había cambiado. Ana no se detuvo. Salió a los patios y comenzó a hablar con todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Les decía, he visto al Mesías, el Salvador ha llegado, el niño prometido está aquí, en el templo. Su voz corría como un río entre la multitud. Aquella mujer anciana, que muchos consideraban invisible, se convirtió en mensajera del anuncio más grande. Y mientras hablaba, una alegría indescriptible llenaba su interior. Ya no era la viuda solitaria, ni la mujer olvidada, ni la anciana invisible. Era la profetisa que había reconocido al Rey de Reyes. En los próximos minutos veremos cómo este encuentro no solo marcó la vida de Ana, sino que también nos deja una enseñanza eterna, que la fidelidad en lo secreto siempre tiene una recompensa. Que quienes esperan en Dios nunca serán defraudados. Pero antes de cerrar este momento, quiero que pienses en algo. ¿Qué pasaría si tú también vivieras con esa expectación constante, creyendo que en cualquier instante Dios puede irrumpir en tu vida? Ana lo vivió, y ese día, su espera se convirtió en cumplimiento. El templo volvió a llenarse del bullicio cotidiano. Los peregrinos siguieron con sus sacrificios, los sacerdotes con sus rituales. Pero Ana ya no era la misma. Había visto al Mesías. Había reconocido al Salvador. Y ese recuerdo quedaría grabado no solo en su corazón, sino en la historia eterna de la humanidad. El templo estaba lleno de murmullos. La gente iba y venía, algunos distraídos, otros absortos en sus quehaceres religiosos. Pero Ana, la profetisa, permanecía allí, como lo había hecho por décadas. Su vida había sido una ofrenda de oración y ayuno, día y noche, buscando el rostro de Dios en medio de un mundo indiferente. Y entonces, en ese momento, la promesa de siglos se materializó ante sus ojos. Jesús, apenas un bebé en brazos de María, fue traído al templo para ser presentado según la ley. Muchos lo vieron como un niño más,
uno entre tantos. Pero Ana, guiada por el Espíritu, supo de inmediato que aquel pequeño no era común. Sus ojos ancianos, que habían visto la ruina y el dolor de Israel, ahora contemplaban la gloria escondida en la fragilidad de un recién nacido. La anciana se acercó, con el corazón palpitando como si volviera a ser joven. Su voz, temblorosa pero firme, comenzó a proclamar: «Este es el Mesías. La esperanza de Israel, la luz que hemos esperado». Algunos la miraron con desconcierto. Otros con escepticismo. Pero Ana no se detuvo. Sabía que su misión en la tierra llegaba a su culmen, anunciar que el Salvador había llegado. En ese instante, todo en su vida adquirió sentido. Los años de soledad tras la muerte de su esposo, las lágrimas derramadas en oración, las noches interminables en el templo, nada había sido en vano. Cada momento de dolor había sido tejido por Dios en una obra mayor, prepararla para reconocer lo que otros no podían ver. Y aquí está la enseñanza para ti y para mí: la espera en Dios nunca es inútil. Quizás llevas años orando por algo, años confiando sin ver resultados, años creyendo que tu fidelidad pasa desapercibida. Pero la historia de Ana nos recuerda que Dios honra a quienes lo buscan sin rendirse. En los siguientes minutos de este video quiero que te detengas conmigo y pienses: ¿qué esperas de parte de Dios? ¿Qué promesa aún no ves cumplida? Ana esperó décadas, pero nunca perdió la fe. Y cuando menos lo esperaba, su fidelidad fue recompensada. La imagen de esta anciana profetisa proclamando a un niño como el Mesías es un poderoso contraste. El mundo espera grandeza en los palacios, poder en los ejércitos, majestuosidad en lo visible. Pero Dios se revela en lo pequeño, en lo sencillo, en lo que el mundo desprecia. Y solo los ojos entrenados en la oración y la intimidad pueden reconocerlo. Ana nos enseña que la edad no limita a Dios. Muchos podrían pensar que, siendo anciana, ya no tenía propósito, que su vida estaba en el ocaso. Pero Dios reservó para sus últimos días el momento más glorioso: ser testigo y proclamadora de la llegada de Jesús. Quizás tú también sientes que tu tiempo ha pasado, que ya no hay oportunidades para ti, que las promesas son para otros más jóvenes, más fuertes, más capacitados. Pero escúchalo bien: mientras tengas vida, Dios tiene un propósito contigo. Ana tenía más de 80 años y aún así cumplió una misión que cambió la historia. La profetisa se convirtió en una voz profética en medio del templo, compartiendo con todos los que esperaban la redención de Jerusalén que el Salvador ya estaba allí. Imagínala caminando por los pasillos del templo, hablando con hombres y mujeres, con ancianos y jóvenes, con sacerdotes y peregrinos. Su voz, aunque envejecida, sonaba con la fuerza de la verdad eterna: el Mesías ha venido. Y ese eco atraviesa los siglos para llegar hasta nosotros. Hoy, al escuchar la historia de Ana, no solo recordamos a una anciana piadosa, recordamos que la fe persistente abre los ojos a lo invisible. Recordamos que Dios recompensa la fidelidad silenciosa, la oración perseverante, la esperanza que se niega a morir. Amigo, amiga que estás viendo este video, ¿cuántas veces has sentido que Dios se tarda, que tus oraciones se pierden en el silencio? Quizás hasta has pensado en rendirte. Pero la vida de Ana es un llamado a no desistir. La promesa puede tardar, pero llegará. El Mesías vino, y eso es garantía de que toda palabra de Dios se cumple. Ana no necesitó títulos, ni riquezas, ni influencia política para marcar la historia. Solo necesitó un corazón rendido, sensible al Espíritu, dispuesto a esperar. Y cuando llegó el momento, ella estuvo lista. Esa es la clave: estar listos. Porque Dios siempre cumple, pero no todos tienen ojos para ver ni corazón para discernir. Hoy quiero dejarte con esta verdad: tu fidelidad será recompensada. Quizás no en el tiempo ni en la forma que esperas, pero Dios es fiel. Lo que sembraste en lágrimas lo cosecharás en gozo. Lo que esperaste en oración lo verás cumplido en el momento perfecto. Así como Ana, quizás tu testimonio también encenderá la fe de otros. Tal vez tu constancia, tu manera de esperar en Dios, será lo que otros necesiten para no rendirse. Ana proclamó al Mesías y su voz sigue resonando. La tuya también puede hacerlo, si decides mantenerte fiel. Y aquí cerramos este relato con un llamado: no te canses de esperar,
no abandones la fe, no sueltes la promesa. Como Ana, permanece en el templo de la presencia de Dios. Porque llegará el día en que tus ojos verán cumplido lo que ahora solo tu corazón abraza. El Mesías vino. La promesa se cumplió. Y hoy, ese mismo Jesús sigue siendo la respuesta para tu vida. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar un comentario con la promesa que estás esperando de Dios. Suscríbete a Reflejos de Fe, dale like a este video y compártelo, porque el mensaje de esperanza de Ana aún tiene poder para transformar vidas.